Bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros. Hoy vamos a conversar sobre Venezuela, sobre por qué todavía tenemos a Nicolás Maduro y al grupo que le acompaña, que obviamente son ampones criminales investigados por varios delitos, entre ellos el narcoterrorismo, violación de derechos humanos y otros anexos como corrupción, lavado de dinero, extracción de bienes públicos, violación de toda norma interna y externa. Vamos a entender por qué, si se ha hecho todo por parte de la oposición, todavía está Maduro en el poder y todavía está en el marco de las acciones que se están realizando para neutralizar la posición en su contra o normalizar su posición en el ámbito de América Latina con aliados estratégicos, obviamente, como Rusia, como China, como Turquía, como Irán, Cuba, Nicaragua y otros. ¿Por qué se persiste en el mismo problema y por qué no podemos salir de Nicolás Maduro? Lo hacemos porque tenemos que entender la naturaleza del régimen, porque tenemos que entender por qué está allí, cuáles son las razones. ¿Hay dudas sobre esto a pesar de los 26 años que lleva el chavismo en el poder? ¿Por qué, por ejemplo, algunos miembros de los que se llaman opositores insisten en ir a elecciones? Porque hay muchos que en estos momentos se están transformando en salamandras y empiezan a inscribirse en unas elecciones que supuestamente pues no tienen validez porque, entre otras cosas, ellos mismos lo dijeron el año pasado. ¿Qué es lo que pasa con los partidos políticos opositores, si es que realmente son opositores? Porque en el marco de todas estas reuniones que se hacen, modelos, sistemas, etcétera, hay un elemento clave y es el hecho de que los regímenes de esta naturaleza crean oposiciones que le sirven a los modelos de esta naturaleza. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, que es Guillermo Salas. Ustedes lo conocen muy bien, físico y experto en fraudes electorales. Y antes de darle la bienvenida, quiero saludar a esta hora a todos aquellos que se están integrando a nuestras plataformas. Bienvenidos todos los que en estos momentos forman parte de nuestro equipo de Sin Filtros y Sin Censura en YouTube. Muchas gracias a todos nuestros moderadores y a todos aquellos que se han suscrito a nuestro canal. Igualmente quiero saludar a todos aquellos que forman parte de nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política, Realidades Sin Filtros. Únanse, igual que a nuestro canal de Rumble, porque si tenemos algún problema y nos apagan la ventana, estaremos allá en Rumble llevándoles a ustedes información sin filtros y sin censura. Y quiero saludar también a nuestros amigos de X, bienvenidos todos, y el equipo de maravillosos moderadores que nos acompaña día a día. Guillermo, muchas gracias por estar con nosotros. Maybor, muchas gracias por la invitación y saludo a tu audiencia. Estamos hablando entonces de una persistencia, de un error, de una equivocación. Hay mucha gente que se niega a entender la naturaleza del régimen. Es criminal y tiene un arraigo un poco más allá. Es doctrinaria, tiene un modelo de pensamiento y tiene unos actores que operan estrategias que pareciera que muchos no saben descifrar. Pues sí, Maybor, y eso ha sido un poco mi lucha de hace muchísimo tiempo, en explicarle a la gente que la estrategia que se está usando para sacar al chavismo del poder ha estado totalmente errada. Y yo creo que esa ha sido la causa de que ellos después de 26 años, no sé si 25 o 26, sigan aún en el poder, pese a haber prácticamente acabado con Venezuela y que más de una tercera parte de la población o una cuarta parte de la población haya tenido que irse de Venezuela. Eso es asombroso y eso ha sido a causa de una estrategia errada y que persiste en el tiempo. Porque siempre hay como el grupo que cree que va a llegar al poder, entonces sigue con esa misma estrategia absolutamente errada. Entonces, quiero contarte un poco la historia de esto. Hace tiempo, creo que en 2019, 2020, aquí había un grupo en Madrid que se llamaba el Club de los Viernes, que
tanque de pensamiento filosófico donde hay unos pensadores tremendos, y ellos decidieron hacer en la sede del Parlamento Europeo de Madrid un foro para entender mejor el problema venezolano. Allí intervinieron varios ponentes de Venezuela, y yo creo que yo llevé una ponencia para presentarla que yo creo que era un poco disruptiva, porque era contraria a la que se había presentado tanto tiempo la MUD, que era presentando al chavismo como una verdadera organización criminal y que era lo que era un nuevo tipo de totalitarismo enmascarado, que era contrario a lo que la Mesa de la Unidad presentaba. La Mesa de la Unidad siempre presentaba algo contra lo que debe luchar un grupo político. No, esto era un grupo de criminales, era un poco lo que estaba explicando, y que ellos eran extremadamente bien preparados y habían entendido muy bien cómo tenían que mantenerse en el poder. La ponencia se llamaba Las técnicas del golpe de Estado moderno y su empleo por el socialismo del siglo XXI. Fueron varios puntos donde al final se concluía que no había salida electoral, jamás hubo salida electoral en Venezuela, porque es un régimen criminal que no está dispuesto a dejar el poder. Entonces, si quieren, vamos a hacer varios programas cortos sobre esto, pero quiero que veamos el primero para presentar la naturaleza del régimen, por lo menos mi visión, que es totalmente alejada a la que han manejado quienes han dirigido la oposición en los últimos 25 años. Ok, vamos a darle con el video, adelante. Técnicas del golpe de Estado moderno y su empleo por el socialismo del siglo XXI. En 1931, Eric Zucker, bajo el seudónimo de Curcio Malaparte, publicó el libro Técnicas del golpe de Estado. A lo largo de él, describió cómo diversos personajes de la historia, que van desde marxistas como Trotsky o Stalin, hasta otros que no lo eran, como Mussolini, actuaron para obtener un poder político ilimitado. En el capítulo 6, Bonaparte o el primer golpe de Estado moderno, narra cómo Napoleón acabó con el directorio e impuso una nueva constitución redactada a la medida de sus ambiciones. Esto, a la postre, fue lo que le permitió, aparentando respetar la legalidad, instaurar su imperio napoleónico. Luego de la creación del Foro de Sao Paulo en 1990, fueron varios los países iberoamericanos en los que se consumaron golpes de Estado modernos similares al dado por Bonaparte. Así se establecieron algunos regímenes marxistas que encubrían su esencia totalitaria tras una fachada democrática. Fue así como se estableció el socialismo del siglo XXI en América Latina. Todos los que en aquella década de los 90 planeaban expandir el comunismo en Iberoamérica sabían muy bien que existían diversos organismos, como la Organización de Estados Americanos y algunos tratados internacionales que hacían inviable la instauración de cualquier tipo de totalitarismo abierto en la región. Que establecer un régimen comunista a la vieja usanza no era factible y que por ello debían mutar a una nueva versión que garantizara que no fuesen calificados de dictadura. Para lograrlo era indispensable mantener una fachada democrática, por lo que debían exhibir que habían llegado al poder y permanecían en él gracias al voto popular. Así mantendrían inertes a los mecanismos que se habían creado en el hemisferio para impedir la proliferación de regímenes no democráticos. Conocer y aplicar las técnicas de golpe de Estado moderno les era fundamental. La obra en que Malaparte las había descrito para evitar que éstas se repitiesen, desde hacía años se había convertido en uno de los libros de cabecera de Fidel Castro. Bolivia, Nicaragua, Ecuador y Venezuela fueron los países donde las instituciones democráticas resultaron ser más débiles y por ende más vulnerables a estos golpes de Estado. En ellos se ejecutaron una serie de acciones planificadas desde Cuba a los que llamaron proceso, que destruyeron la democracia y permitieron que un pequeño grupo afín al Foro de Sao Paulo se hiciese del poder total. En todos estos países, con ciertas variantes, un personaje autoritario, con discurso populista y disfrazado de demócrata, llegó a la presidencia de la República por la vía electoral. Dijo que era necesario cambiar la Constitución, promovió la creación de una Asamblea Nacional Constituyente,
Asamblea que además de redactar una nueva constitución, se autoconfirió poderes supraconstitucionales, con los que sometió al Poder Judicial y al Poder Legislativo. Y una vez que acabó con la separación de poderes, finalmente cambió la ley para poder ser reelecto de forma indefinida. Con estos 5 pasos, este personaje autoritario se hizo de un poder sin límites ni restricciones y se garantizó su permanencia en el poder. Estos procesos que facilitaron la destrucción de la democracia en varios países del continente americano fueron asesorados por el Centro de Estudios Políticos y Sociales, CEP, un tanque de pensamiento con sede en España conformado por académicos marxistas que consideran a Latinoamérica como un laboratorio para estudiar las transformaciones políticas y sociales que ellos procuran y del cual podrían obtener informaciones útiles para generar esas mismas transformaciones en su país. Fue en Venezuela donde este experimento social se llevó a cabo por primera vez y con mayor ahínco. Por ello, a continuación se describe cómo en Venezuela, gracias a una secuencia de fraudes políticos, jurídicos y electorales, fue sometido por el marxismo utilizando las técnicas del golpe de Estado moderno. Bien claro el planteamiento que se hace en ese video. Creo que es importante para las personas que nos están viendo que lean el libro y que no se queden con lo que escuchan, porque en la medida en que estemos entendiendo el fenómeno que vive Venezuela, en esa misma medida vamos a crear conciencia para generar una acción. Hay mucha gente que nos pregunta, Guillermo, que por qué nosotros en vez de analizar no actuamos y nos vamos a trabajar para la solución del problema. Y es que cada quien tiene que hacer lo suyo y en este caso el liderazgo político, porque se supone que ellos son los que tienen que estar allí, o la misma sociedad civil organizada y organizada en base al conocimiento del problema, pueden buscar y accionar. Nosotros podemos contribuir con el pensamiento, con el manejo de todo lo que es el análisis académico y con expertos para entender la situación y presentarla ante los ojos sin humo, porque nosotros no vendemos humo y puede ser que no seamos los favoritos de los que están queriendo escuchar lo que desean escuchar, pero aquí el tiempo siempre nos ha dado la razón. Adelante, Guillermo. Mira, sí, Maybor, yo creo que el aporte de nosotros es ayudar a que todos tengamos un buen diagnóstico de lo que está pasando en Venezuela. La clase política siempre se ha negado a aceptar ese diagnóstico y siempre ha tratado el problema, ha tenido una visión totalmente errada del problema, y eso es lo que nos ha llevado a esta calamidad que está viviendo en Venezuela. Esa ponencia fue hecha en 2020 y sigue más vigente que nunca, porque se sigue intentando tratar al chavismo como si se tratara de un grupo político equivocado, que tiene una visión equivocada y hasta autoritaria del gobierno. No, es una cosa muy bien planificada. Esto lo vamos a hacer en varios videos, varios cortes para que los tengan. Se va a presentar para que vean ustedes qué bien planificado está todo esto. Ellos no son brutos. Esa gente está extremadamente bien preparada, esa gente de la izquierda, y vamos un poquito descifrando todo eso para crear conciencia y que la gente entienda. Y forzar a los políticos a que entiendan y a que se cree un grupo que plantee estrategias basadas en la realidad, no basados en que parecen que están viviendo en un planeta en Narnia o en otra galaxia que creen que viven en una realidad paralela. No, señores, la realidad es muy cruda y esto está muy bien montado. El chavismo, y eso lo vamos a en los siguientes programas. Pero no solo es eso, de que esto nunca fue una democracia ni un gobierno malo. Lo dijo hace muchísimo tiempo, creo que por el año 2002, Oscar Llanes, y si quiere vemos cómo lo dice, él va a decir lo mismo, pero nadie le hizo caso. ¿Por qué, Maybor? Porque lo que produce dividendos es montarte en la otra ola. En la ola de decir que todo es fácil, de que vamos a salir de esto, de que tal fecha Maduro se va, de que no te preocupemos, de que vamos bien, etcétera, etcétera. Eso es
horrible, ha sido horrible para los venezolanos. Los problemas no hay que negarlos ni que engañar a la gente. Lo que hay que decirle la verdad. Entonces yo creo, el que mejor nos explicó la verdad hace tiempo fue aquel periodista, no sé si los más jóvenes lo recordarán, Oscar Llanes, un tipo con una capacidad de comunicación impresionante. Quiero que veamos el primer video de él para que vean un poquito qué es lo que estamos diciendo. Que este es un gobierno muy peculiar, porque es un desgobierno de malandros, ¿verdad? Con un trastornado mental como jefe de esa pandilla. Esa es la primera realidad. Porque aquí se está instaurando una dictadura con bases constitucionales. Definitivamente. Definitivamente. Sí, ante la cual no se podrá hacer nada porque todo está escrito en la Porque todo está escrito y es constitucional. Por ejemplo, fíjate que ya ahora es legal y constitucional, ¿verdad? La censura previa. Claro. Advertir que este no es un régimen democrático, que no estamos en un escenario democrático. Porque hay mucha gente, Orlando, que es ingenua, cree todavía que se está combatiendo a un sistema democrático imperfecto o que no nos gusta. No. Aquí se está peleando contra una dictadura que va a sentar una base constitucional. Claro, somos una gente amante de la libertad y la democracia que se quiere sacar de encima una dictadura. Le estamos diciendo al pueblo que a este gobierno se puede combatir por medios democráticos, pero esto no se puede combatir por medios democráticos. Como antes de la Segunda Guerra Mundial, el señor Churchill entendió que era absurdo pretender llegar a un acuerdo con Hitler. Acuerdo que llegue es acuerdo que te va a perjudicar a ti. Por lo tanto, no se pueden utilizar métodos democráticos clásicos para combatir este gobierno. No puede, es una locura. Caemos en lo de Ñu. Eso te iba a decir, yo quiero que vayamos a lo del Ñu. Lo que hay que hacer simple y llanamente es una estrategia, vamos a decirlo claramente, una estrategia de destrucción de un régimen fascista que si no nos adelantamos nos peina. ¿Por qué no pasa nada? Porque la estrategia es una estrategia para combatir a un régimen democrático. La estrategia a utilizar tiene que ser para discutir y liquidar y destruir a una dictadura. Lo dijo bien claro y nadie lo escuchó porque nadie estaba interesado en escucharlo. Hay mucha gente que dice, bueno, lo que pasa es que yo pensé que lo íbamos a sacar porque somos mayoría. Hay otra gente que dice, bueno, lo intentamos en el 2002, Chávez salió, pero los militares, entre ellos Baduel y compañía, lo volvieron al poder, evitando racionalizar el tema de que también los que agarraron el gobierno para la época pusieron una torta histórica. Una clase dirigente que nadie le escogió, por cierto, puso al traste todo con elementos que no estaban planteados para ese momento, amén de esa clase corrupta militar. Y de ahí en adelante lo hemos hecho y lo hemos dicho, puras estrategias fallidas. Manuel Rosales, Enrique Capriles Radonsky, el caso de Guaidó, el caso de señalar que, bueno, fue un usurpador, tenemos a Henry Falcón lo viene y lo dice, pero hemos fallado y la gente ahora dijo, bueno, vamos a votar en contra del régimen, votó todo el mundo contra el régimen, tenemos las actas, tenemos todos, ¿y qué pasó? No ha cambiado nada, Guillermo. Y no ha cambiado nada porque se están utilizando, como bien lo decía Oscar Llanes, estrategias para sacar a un régimen democrático y estamos hablando de una tiranía con lazos muy fuertes con el extranjero y hemos visto cómo la propaganda de la oposición plantea elementos que no son reales y que han alimentado ese deseo de la gente de salir por la vía democrática de una tiranía con raíces que no son democráticas, porque para eso es una tiranía y que tiene un planteamiento. Hemos visto con asombro, por ejemplo, Guillermo, como desde algunos, no sé cómo llamarlos, influencers de la oposición, han señalado que Venezuela está ahora a punto de caer porque China se fue. Y China se fue supuestamente porque una de las empresas salió de un negocio petrolero. Pero eso no es así, eso no es verdad. Es la manipulación de un evento de contrato para plantear una supuesta realidad que es falsa.
porque China no se ha ido de Venezuela, todo lo contrario. Basta escuchar a los miembros del régimen de Xi Jinping para darse cuenta de que no solamente están apoyando a Maduro, sino que están protegiendo a Maduro, que es otra cosa. Y otra cosa que va mucho más allá. Adelante, Guillermo. Sí, a mí me parece amoral como muchísimos periodistas, no solo venezolanos, sino de otros países, se han puesto a vender ilusiones, a vender esperanza, pero absolutamente traída por los pelos. Como el mismo Edmundo, y ahí hasta María Corina, diciendo, no, Edmundo se va a juramentar en Venezuela el 10 de enero era. Y resulta que ni siquiera trató de irse a juramentar. O sea, señores, ni podía hacerlo. No es vendiendo optimismo y optimismo falso, lo que llaman ahorita, vendiendo humo que vamos a salir del chavismo, del madurismo. Es primero entendiendo la realidad y entendiendo cómo se ataca. No es como una gira y resulta que el mundo ni siquiera se ha juramentado. Después que él dijo que iba a Venezuela, lo dijo públicamente, ilusionaron a la gente, no solo Edmundo, sino la misma María Corina, para decirlo claro, un conjunto de periodistas inmensos, no, ya está caído, ya Maduro está. Entonces te meten, no, que ya tiene las maletas, que salió un avión hacia Curazao. Entonces te ponen toda una historia, pero me parece vergonzosa la actitud de muchos periodistas en todo esto y de influencers. Yo creo que pasaron a ser parte de los culpables de esto. Y te felicito, Mayor, porque yo creo que aquí hay los periodistas que no han caído en la venta de humo, se cuentan con los dedos de una mano, ¿no? Yo creo que ha sido una plaga que hemos tenido. Se está vendiendo otra tesis, ¿no? Que a partir del 10 de enero Maduro pasó a ser ilegítimo. No, señores. Desde que hicieron la Asamblea Nacional Constituyente en 1999, el chavismo es ilegítimo. La Asamblea Constituyente en 1999 es un golpe de Estado moderno por la calle de enfrente. Después a lo mejor en los siguientes programas expliquemos eso. Compren ese libro, lean, se consigue en internet gratis para que entiendan cómo son los golpes de Estado modernos. Curcio Malaparte vivió durante el fascismo, durante la época de Mussolini, y él vio como Mussolini, sin aparentemente dar un golpe de Estado, sino haciéndolo todo legal, se convierte en tener el poder absoluto, que es lo mismo que nos están explicando ahorita, y es lo mismo que escribió Curcio Malaparte, pero nuestros políticos son incapaces de leer ese libro, porque están extremadamente superficiales. Señores, eso está explicado hace... Porque tienen otros intereses. Porque hay muchos intereses, porque es más rentable, da más dividendos, pegarse a la estrategia equivocada. Y encima produce más ilusiones, porque muchas de las personas que a lo mejor no buscan dinero, sino buscan llegar al poder, se emocionan. Esto que aquí como en Madrid, muchísimos de los venezolanos se están repartiendo los ministerios ya del gobierno del mundo. Ya habían casi todos los ministerios, ya estaban aquí de personajes en Madrid y personajes de la vieja usanza. Tiene que venir una nueva generación de luchadores por la libertad de Venezuela y que abandonen de pleno esa estrategia fallida. Y yo creo que en eso es que debemos un poquito contribuir y es lo que tenemos que hacer. Esas tesis y que se entienda, señores, y los fraudes electorales están demostrados desde hace tiempo, porque están diciendo, no, el primer fraude que se demostró fue el del 18 de julio. Voy a seguir un poquito para que el libro, para que lo vean, después echamos todos los cuentos. En este libro está explicadito el poder de la matemática, cómo funcionan esos sistemas y lo tramposo que es. Esto se consigue en Amazon. Después que usted lo lea, que no tiene mucha matemática, no se preocupe, no solo va a entender los fraudes electorales, sino va a entender que hemos sido tratados como unos imbéciles. Y ese es el problema. Que tenemos desde Oscar Llanes hasta ahora, porque Oscar Llanes lo dijo en el 2002, pero no hemos aprendido nada hasta el 2025, donde lo que hacen son reuniones en Suiza y reuniones en Múnich, para tratar de salir con eso, hablando con las mismas 10 personas de siempre. No, señores, hay que hablar con la verdad, hablar con las personas que podrían hacer algo, y ver y motivarlos y explicarles, mire, señores, mientras Maduro esté en Venezuela, va a haber una amenaza global, o sea, para todos los países. Van a estar bajo la amenaza del socialismo del siglo XXI que está conquistando el mundo.
Oscar Llanes hace una analogía cortica, yo creo que lo termina de explicar todo lo que no han querido entender los políticos venezolanos y lo que tenemos que todos los venezolanos que no aspiramos a llegar a ningún puesto político, tenemos que explicárselo a ellos. Porque, señores, o ponen una estrategia que sea la correcta, o por favor, váyanse. Es lo que se hacía en la antigua Grecia. En la antigua Grecia siempre habían estos políticos que se quedaban años y años y años. Entonces hay un mecanismo que se llama el ostracismo. Los ciudadanos podían votar para que los políticos se fueran. Y eso se llamaban el ostracismo. Y yo creo, porque ahorita estoy en un ataque de sinceridad, creo que hay muchos políticos venezolanos tenemos que mandarlos al ostracismo. Porque bueno, siguen con una misma... ¿ah? Ya muchos de ellos cobraron por la USAID, por la NET, por todos estos programas. Sí, pero quieren seguir cobrando. La Unión Europea, eso es todo. Y por cierto, periodistas también y medios de comunicación independientes, supuestamente, cobraron para informar el otro lado, pero fallaron en la información, obviamente. Pero no es que fallaron, siempre hay un fallo de información. Lo que pasa que en esta ocasión fue que fallaron más estruendosamente. Y está pasando otra cosa en paralelo, que se está investigando qué es lo que pasaba con la USAID. Esos fondos que yo siempre los vi y me pareció, pero ¿cómo van a poner plata para esto? Ponen plata para cosas que no se necesitaban. O se la dan a gente que seguía con un discurso absolutamente continuista y que casi tenían que inventar. Después que recibían la plata, tenían que inventar cómo le iban a justificar el recibir el dinero. Yo siempre creo que había muy mala utilización de los recursos para liberar a Venezuela y creo que todo eso es lo que tiene que ser el cambio de ahora en adelante. Basta de discursitos mentirosos, basta de vender humo, basta de vender fantasía, vamos a afrontar la realidad. Oscar Llanes, ese que tenía, ya habrán visto que tiene una labia impresionante, una capacidad de comunicación impresionante, después resumió esto con una analogía. Si quieres la ponemos, Mayor, la segunda. Adelante. Uy, y la feria. Y la feria de San Fermín. Bueno, todos ustedes pues saben lo que es la feria de San Fermín. Claro. Y hablábamos del ñu, pero primero vamos a definir lo que es el ñu, por favor. Sí. El ñu es un animal de las planicies africanas, ¿verdad? Idéntico a un toro. Tiene cabeza de toro, patas de toro, ¿verdad? Y rabo de toro, pero no es toro. Entonces, si un andaluz, por más avesado que sea, ve a un ñu, o un gran matador de toro que no conozca ñu, ve a un ñu y pretende torearlo, es muerte segura. Porque el ñu no entiende, no es un toro, no va al capote. El ñu simplemente cuando te ve a ti, te saca la lengua, ¿verdad? Le hace las patas así, tú crees que va a arrancar y no arranca. Viene entonces, pone la cabeza para que tú se la rasques. Y cuando se la está rascando, ¡clac!, te clava el cuerno en el estómago y está muerto. Entonces, la pregunta es esta. Un gran torero o un torero no puede confundir nunca a un ñu con un toro o a un toro con un ñu, porque el resultado es muerte. Entonces, si en Pamplona se filtrara, ¿verdad?, entre todo aquel ganado de casta, se filtrara un ñu, hay muerte segura. Muerte segura porque los verdaderos toros no aceptan la compañía del ñu. El ñu solo se reúne con ñu. Y entonces automáticamente cuando alguien se va a ponerle, agarrar al toro por los cachos, que es lo que hacen en Pamplona, él se deja agarrar, pero se deja agarrar para matarte, y te mata. Entonces en la política venezolana está pasando lo mismo. Nosotros pretendemos oponernos a un régimen, ¿verdad?, con la faena clásica que se usa para un político. Pero aquí no está gobernando Caldera, hoy está la gente, Carlos Andrés Pérez, Lucinchi, Luis Herrera, no, esos son toros. Aquí está gobernando un ñu, por lo tanto el ñu no entiende ese sistema. No lo entiende, más claro imposible, por eso Oscar Llanes dejó una huella imborrable en la historia de Venezuela, en la historia del periodismo y en la historia que ha representado ese buen lado de la Venezuela que queremos defender, de la Venezuela con valores y con principios. Guillermo, vamos a comenzar entonces con este primer capítulo, una serie para llevarle a la gente que quiere entender la realidad. Yo le he dicho a muchos, somos estoicos. Y en la misma medida en que entendamos la realidad,
podemos también controlar nuestras posiciones sobre esa realidad y entenderla. Creo que es una buena iniciativa. Es muy probable que nos vayan a insultar nuevamente, así como nos insultaron cuando estamos diciendo que habría que abrir los ojos al momento de dar dinero, por ejemplo, en una solicitud de dinero por internet, por Twitter. Nos insultaron, nos cancelaron. Cuando dijimos abran los ojos, porque esto no es lo que se está planteando en el tema de las primarias, nos cancelaron. Nos metieron en una hoguera y nos quemaron. Luego volvimos a abrir la boca y a decir la propaganda que se está haciendo tiene otro sentido, esto no es lo que está pasando, y nos metieron nuevamente en la hoguera. Y así nos seguirán metiendo en la hoguera porque nosotros vamos a seguir diciendo nuestro criterio sobre una realidad amplificada, repetida, generada y creada, y los eventos que están ocurriendo que señalan otra cosa a la realidad creada. Y para eso estamos acá, sin filtros y sin censura, llevándoles a ustedes una visión contraria, una visión que rompe narrativas de lo que ellos quieren que ustedes entiendan. En el próximo de esta serie, Mabel, vamos a explicarle a la gente por qué el gobierno o el régimen de Maduro es un ñu y no es un toro. Vamos a poner todos los elementos, incluso vemos hasta sus orígenes pegados a Rusia. Todos aquellos que dicen que Maduro no es de izquierda, los invitamos a ver el próximo programa. Creo que les va a aclarar mucho a mucha gente. Y en cuanto a la guerra, yo creo que en el próximo programa vamos a hablar de una frase famosísima, Santa Simplícita. Nos meten en la hoguera por ir contra la corriente. Espero que vean también el siguiente capítulo de esta serie, que creo que van a haber muchas cosas que te van a ayudar a entender mejor qué es lo que está pasando en Venezuela. Muchas gracias, Guillermo, por haber escogido a Sin Filtros para esta serie, y nos despedimos hasta la próxima. Mil gracias. Gracias a ustedes. Ya lo oyeron y ya escucharon a Oscar Llanes y ya escucharon ese planteamiento que se hizo hace muchos años atrás, pero que nadie oyó. Nadie quiere oír la realidad. Cuando planteamos una realidad que es dolorosa, nadie la quiere escuchar. Pero luego el dolor se expande y el drama también. Nosotros le invitamos a reflexionar con nosotros, con el sentido común y el pensamiento crítico, sin humo, sin propaganda, porque no recibimos pagos ni de la USAID, ni de la NET, ni del régimen, ni de ningún otro. Los únicos patrocinantes aquí son ustedes. Nos vemos en la próxima oportunidad. Quiero agradecerle a toda la gente que a esta hora se ha unido con nosotros en este programa es una dosis, y ya dijo Guillermo que vamos a entender quiénes eran los ñu y quiénes eran los toros en esta próxima emisión que vamos a compartir con ustedes en los próximos días. Mil gracias a todos nuestros maravillosos moderadores. Sé que hay mucha gente que se siente triste o pesimista, o dicen que somos negros pesimistas. Uy, qué feo, porque estamos diciendo lo que es y no lo que la gente quiere oír. Ese es uno de los elementos que nos ha llevado a que estemos cancelados, pero que nosotros sigamos con nuestra tarea y no nos vamos a callar. Ni el régimen ni la mal llamada oposición nos va a callar. Eso no lo van a lograr. Y por supuesto, los grupos de bot de ambos lados. Vamos a seguir con nuestro trabajo, llevándoles a ustedes información sin filtros y sin censura. Mil gracias a todos. Si se quieren suscribir a nuestro canal, háganlo y activen la campanita de las notificaciones para que sepan cuando tenemos nuevos contenidos para ustedes. No se pierdan estas emisiones, que no las van a conseguir en ningún lado. Nos vemos en la próxima y nos despedimos con el mensaje de la RAC, porque recuerden que juntos salvamos vidas. Adelante. Su mirada no conoce de estadísticas. Aún así, millones de ellos padecen una cruda realidad. Su lealtad es inquebrantable, aunque no haya nadie con quien compartirla. La diferencia la haces tú. Adopta, esteriliza, colabora. Red de Apoyo Canino.